Aquí ya les presento la ecuación de una elipse con centro en el origen, ¿no? Como les decía, podemos tener elipses horizontales o elipses verticales. ¿De qué depende que sea horizontal o que sea vertical? Pues de su eje mayor. Si el eje mayor es horizontal, estaríamos hablando de una elipse horizontal. Si el eje mayor es vertical, estamos hablando de una elipse de tipo vertical. Esta elipse es como la que les mostraba previamente. Su eje mayor es o el eje de mayor longitud es horizontal. En este otro caso tenemos una elipse donde el eje mayor es vertical, ¿no? Sería vertical. Sería básicamente la diferencia para poder hablar de una elipse horizontal y vertical. En términos de ecuaciones, ¿qué es lo que cambia? Bueno, las ecuaciones de elipses que tienen su centro en el origen, son estas dos, ¿no? Esta que aparece, que voy a encerrar aquí en esta nubecita, para elipses horizontales, y esta que aparece acá para elipses verticales. Vean ustedes que son muy parecidas. En el caso de las horizontales dice x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual con 1. En el caso de la elipse vertical dice x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual con 1, ¿no? Igual con 1. Son muy similares, hay un signo de suma, están igualadas con 1. Como pueden ver, la única diferencia es que en la elipse horizontal sobre x al cuadrado, tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿no? Y en la elipse vertical tenemos x al cuadrado sobre b al cuadrado. Realmente nada más se invierte la posición de a cuadrada y de b cuadrada. En la elipse horizontal primero aparece a al cuadrada y luego b al cuadrada, y en la vertical es al revés, primero b cuadrada y luego a al cuadrado. Aquí es importante tomar esta regla de decisión o esta referencia, ¿no? Que a siempre va a ser mayor a b, ¿no? Siempre va a ser mayor a b, o a al cuadrado va a ser siempre mayor a b al cuadrado. Esto nos va a permitir identificar si estamos hablando de una elipse horizontal o de una elipse vertical. Voy a pasar al ejemplo directamente. En este caso, vean, tengo un ejemplo de una ecuación de una elipse que dice x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual con 1. Podemos ver que de los dos números, en este caso del 25 y del 16, pues el número mayor es 25, ¿no? Estamos hablando de que 25 es mayor que 16, ¿no? En este caso, como 25 es el número mayor, ese 25 sería a al cuadrado, ¿no? Siguiendo esa regla, y b al cuadrado sería 16. Vean ustedes en este otro, voy a pasar a otro ejemplo, rápidamente otro ejemplo. Vean, aquí tengo otra ecuación en el ejemplo 2, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 igual con 1. En este caso pues también es evidente que el 25 es mayor que el 9, ¿no? Que 25 es mayor que 9, entonces estamos hablando de que ese 25 corresponde a a al cuadrado y ese 9 corresponde a b al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y este segundo ejemplo? En el primer ejemplo que les mostraba, podemos ver que la a al cuadrado, que sería el 25, está debajo de la x al cuadrado. En ese caso estamos ante una elipse de tipo horizontal, ¿no? Del tipo horizontal, porque justamente el elemento mayor o el número mayor, que es 25, está debajo de la x al cuadrado. Y en el ejemplo 2, a diferencia del ejemplo 2, si regresamos a este ejemplo 2, la a al cuadrado corresponde al 25, ¿no? Que es el número mayor. Entonces, eso quiere decir que la a al cuadrado está debajo de y al cuadrado. En este caso no sería horizontal, sería de tipo vertical, porque el número mayor está debajo de y al cuadrado. Entonces es lo que tenemos que tomar como referencia para poder distinguir entre una elipse de tipo horizontal y de tipo vertical. En este caso les voy a mostrar la solución, cómo graficar, cómo encontrar los elementos de esta elipse que es de tipo horizontal, en el entendido de que pues prácticamente es el mismo procedimiento para hacer el trazado y encontrar los elementos de una elipse vertical. Bueno,
En este caso la ecuación es, como ya lo había dicho, x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual con 1. De esta regla de decisión que habíamos dicho, pues ya puedo identificar que a al cuadrado es 25, b al cuadrado es 16 y ya tomo la decisión de que es una elipse de tipo horizontal. Antes de continuar me gustaría regresarme a ver estas fórmulas que ya no mencioné, porque son muy importantes. Para ubicar sobre todo los focos, para encontrar los focos necesitamos encontrar una distancia que vamos a llamar distancia C, que es la distancia del centro a los focos, precisamente para saber dónde se ubican, ¿no? Dónde se ubican. Y vamos a determinar esa distancia a partir de esta ecuación, ¿no? C al cuadrado igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Tengan cuidado porque pareciera que es el teorema de Pitágoras, pero no, se parece pero no. En este caso, si despejáramos a C de esa expresión, quedaría como que C es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Esta formulita nos va a permitir encontrar la distancia C, que es la distancia del centro de la elipse a donde están sus focos. Esta otra fórmula dice lado recto es igual a 2 veces b al cuadrado sobre a. Es una fórmula muy sencilla que nos permite conocer la longitud del lado recto, ¿no? De los dos lados rectos, porque van a ser dos. La longitud del eje mayor la encontramos considerando 2 veces el valor de a, y la longitud del eje menor la encontramos considerando 2 veces el valor de b, ¿no? El valor de b. Son estas 4 fórmulas que considero que son esenciales para encontrar los elementos que van a permitir graficar una elipse. Bueno, entonces continúo con el ejercicio. Ya les comentaba que era una elipse horizontal, entonces voy a encontrar sus elementos. Vean, lo que les recomiendo es al menos determinar estos elementos. No sé si se alcancen a ver en la pantalla. Son 8 elementos, ¿no? 8 elementos. Primero ubicar el centro, ¿no? El ubicar el centro. Y ese, pues, para este tipo de ecuaciones no hay problema. Este tipo de ecuaciones son de elipses que tienen su centro en el origen. Entonces es muy fácil determinar que, pues, su centro es en 0,0, ¿no? En 0,0. El elemento 2 sería determinar la longitud de su eje mayor. La longitud del eje mayor, les había comentado que lo determinamos considerando 2 veces a. Habíamos dicho que en esta ecuación a al cuadrado era igual a 25. A al cuadrado es igual a 25. Pues muy fácilmente, si yo quiero conocer el valor de a, simplemente saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, ¿verdad? En ambos lados. En este lado la raíz cancela la potencia y me deja la variable a solita, ¿no? A es igual a 5, ¿no? La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces eso me permite saber que pues que a vale 5, ¿no? Que a vale 5, y si quiero 2 veces a, pues 2 veces a sería 10 unidades, ¿no? Entonces la longitud del eje mayor en este caso sería 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Del mismo modo, la longitud del eje menor, que sería el tercer elemento, lo podemos encontrar como 2 veces b, ¿no? 2 veces b, al igual que lo hice con el valor de a, pues b al cuadrado es 16, b al cuadrado es 16, quiere decir que b sería la raíz cuadrada de 16, en este caso 4, ¿verdad? En este caso 4. Entonces, pues fácilmente, ¿no? Fácilmente, si decimos que b es 4, 2 veces b va a ser igual a 8, ¿no? Y una vez que tengan esos 3 elementos, yo les recomiendo ir haciendo la gráfica de esta elipse. El centro, el eje mayor y el eje menor ya los pueden ubicar en un plano cartesiano. Yo lo voy a mostrar en GeoGebra, pensando en que es lo que más se parece a como lo hiciéramos en una libreta, ¿no? A lo mejor en una libreta de cuadro. Bueno, aquí ya tengo graficado algunos elementos que voy a ir explicando a lo largo del procedimiento, pero pensemos que tenemos un plano cartesiano y justamente en el origen del plano cartesiano ubicamos ese centro, ¿no? Aquí le voy a poner a lo mejor color rojo a ese punto del centro que está en 0,0. En 0,0. Después, el eje mayor es de 10 unidades, ya lo habíamos determinado. El eje mayor va a estar sobre el eje X porque estamos hablando de una elipse horizontal, ¿verdad? Determinamos que es una elipse horizontal, entonces su eje mayor va a estar sobre el eje X y va a ser de 10 unidades.
Aquí nada más lo voy a activar porque ya lo tengo aquí establecido, que sería este eje que está en color rojo de 10 unidades. Vean ustedes que va desde menos 5, de x menos 5 a x más 5, ¿no? Debe de ser de 10 unidades, de menos 5 a más 5, para que cumpla con el requisito de las 10 unidades. Y el eje menor en este caso, como es una elipse horizontal, el eje menor va a estar sobre el eje Y. Habíamos dicho que el eje menor era de 8 unidades, entonces debe de ser desde 4 positivo hasta 4 negativo sobre el eje Y. Y esa sería la longitud del eje menor. Muy fácil, ¿no? Colocar el centro en el origen, el eje mayor de 10 unidades y el eje menor de 8 unidades. Ya son 3 elementos de mi elipse. Una vez que tengamos esos 3 elementos, les recomiendo determinar la distancia C, ¿no? Que es la distancia del centro a los focos. Habíamos dicho que íbamos a utilizar la fórmula raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso sería igual a raíz cuadrada de 25 menos 16. 25 menos 16 es 9, ¿no? Y su raíz cuadrada es 3. Quiere decir que del centro a los focos voy a tener 3 unidades. Entonces, también en la gráfica procedo a ubicar esos focos. Vean ustedes que aquí ya ubiqué esos focos. Vean, si el centro está en el origen, 3 unidades hacia el sentido negativo y ahí va a estar el foco. Vean el foco que le llamé foco 2 en x menos 3. Y el foco 1 va a estar en x más 3. Recuerden que vamos a tener dos focos. Y la distancia de los dos focos hacia el centro es de 3 unidades. Vean, uno está en x más 3 y otro está en x menos 3. De esa forma podemos colocar o escribir los focos. Yo le puse foco 1 y foco 2. Y aquí ya podemos ver sus coordenadas, ¿no? Las coordenadas del foco 1 son x más 3, y 0. Y las del foco 2 son x menos 3, y0, ¿no? Y0. Que precisamente en mi listado que tengo acá, el quinto elemento que les recomiendo colocar son las coordenadas de los focos. Aquí ya se las mostraba en la gráfica, son menos 3,0 y más 3,0. El sexto elemento son las coordenadas de los vértices. Las coordenadas de los vértices van a ser los puntos extremos del eje mayor. El eje mayor ya dijimos que iba desde x menos 5 hasta x más 5. Entonces vamos a tener un vértice y un segundo vértice, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas de este primer vértice? Pues x menos 5, y0. Y de este otro vértice sería x más 5, y0. Pues realmente en las coordenadas del vértice nada más escribí las coordenadas de esos vértices, que serían menos 5,0 y más 5,0. En el séptimo elemento les recomiendo anotar las coordenadas de los covértices. Dijimos que los covértices van a ser los extremos del eje menor. El eje menor pues está acá en color verde, sus extremos, bueno, el eje menor va de y más 4 a y menos 4. Tenemos dos covértices, aquí le puse covértice 1, que sería justamente el punto extremo de este eje menor. Sus coordenadas serían x0, y4 positivo, 0, más 4. Y el covértice 2, vean, sería este punto extremo del eje menor, que sus coordenadas serían x0, y menos 4, ¿no? x0, y menos 4, y así lo coloco en el listado de elementos, ¿no? Coordenadas de los covértices, x0, y menos 4 y x0, y más 4, ¿no? Y de esa forma ya tenemos prácticamente todos los elementos para poder hacer el trazado de la elipse. El octavo elemento sería encontrar la longitud de los lados rectos. Les decía que la fórmula para calcularlo serían 2 veces b al cuadrado sobre a. Si resolvemos esa operación, 2 veces b al cuadrado, en este caso b al cuadrado dijimos que era 16. 2 veces 16 es 32. Entre el valor de a, que es 5, recuerden que el valor de a es 5, nos daría 6.4 unidades, ¿no? Entonces los lados rectos deben de medir 6.4 unidades. 6.4 unidades, con ese valor vamos hacia nuestra gráfica y trazamos lados rectos de 6.4 unidades. Recuerden que los lados rectos serían en este caso estas líneas que están en color gris, que son perpendiculares al eje mayor y que pasan por los focos, ¿no? Vean, justamente pasan por los focos.
deben de tener una longitud de 6.4 unidades, en el entendido de que debemos de considerar la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, tomando como referencia el foco. Es decir, de donde está el foco hacia este extremo debe de medir 3.2 y del foco hacia el otro extremo 3.2 unidades para que sume las 6.4, ¿no? En ambos lados rectos debe ser ese criterio, ¿no? 6.4 unidades, pero la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, ¿no? Y de esa manera, chicos, ya tendríamos todos los elementos para poder trazar esta elipse. En la libreta pudiéramos ya a lo mejor unir estos puntos con una línea curva, ¿no? Voy a activar la curva de esta elipse para que veamos cómo pasaría esta curva justamente por esos puntos que ya hemos ubicado, por los vértices, los covértices y los extremos de los lados rectos. Justamente así sería mi elipse.